Y hay un día del Señor. Hay un día que es el día del Señor. Y el día del Señor es del Señor, no es el día de nosotros. Yo coloqué una predicación en estos días en WhatsApp, donde el pastor Adrian Rogers explicaba que era el día de reposo y que era el día del Señor. El día del Señor no es el día, es el día del Señor. Y nosotros lo usamos como el día de nosotros. Y el día del Señor está en los 10 mandamientos. O sea, imagínense, el diezmo no está en los 10 mandamientos. El diezmo no está en los 10 mandamientos. Hay muchas cosas de la ley que no están en los 10 mandamientos, pero hay 10 mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que hay 10 cosas que a Dios le importan sobremanera. Hay 10 cosas que a Dios le importan sobremanera. Y los 10 mandamientos son puestos por Dios, no para presionarnos ni para oprimirnos, sino que los 10 mandamientos son puestos por Dios para protegernos. Amén. Amén. Porque cuando nosotros, el día del Señor, aunque es el día de Él lo creó para el hombre. Es como tremendo, es el día de Él, pero Él lo creó para el hombre. Por eso Jesús dijo, aún el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El día de reposo fue creado para el hombre. No el día de reposo, el hombre no fue creado a causa del día de reposo. O sea, el hombre no fue creado a causa de ese día. No, antes ese día fue creado para el hombre, para que el hombre pudiera descansar en Dios. Pero es el día del Señor, no es el día de nosotros. Y nosotros el día del Señor lo tomamos para trabajar, muchas veces lo tomamos para hacer otras cosas. Y es el día del Señor. No es que usted todo el día tenga que estar en la iglesia desde las 8 de la mañana. No, porque en el día del Señor también podemos descansar, porque es para nosotros. El día del Señor es para estar con la familia también. Pero también el día del Señor es para poder descansar en Dios. Nosotros, mira, Dios creó el día de reposo porque el hombre necesita descansar, no porque Dios necesite descansar. Pero Dios, lo decía el pastor Adrian Rogers en la prédica que yo les mandé esta semana, o la semana pasada, o esta, no me acuerdo. Él decía que muchas veces las personas en el día de reposo, en el día, del Señor, lo que tienen que hacer es descansar en Dios, porque para eso Dios lo creó, para que las personas recargaran su espíritu. Porque Dios no necesita descansar, pero nosotros sí necesitamos descansar. Nosotros sí necesitamos un día para descansar. Y si no descansamos un día, nosotros no vamos a trabajar igual durante la semana. Otra cosa que se me olvidaba decir era que Dios creó el día de reposo para disfrutar de su obra. O sea, Dios creó el día del Señor para que tú disfrutes de tu trabajo. Es decir, ya trabajaste 6 días. Disfruta un día menos. Si sigues trabajando, no estás disfrutando tu vida. O sea, Dios creó el día de descanso para que la gente también disfrute de descansar. Disfrute de su familia. Hay veces nosotros como pastores luchamos con eso, porque los pastores trabajan mucho el fin de semana. Y muchas veces el día de descanso de nosotros es un lunes o un martes en la semana. Pues los que están trabajando, hay gente que trabaja muy fuerte en la semana y tienen que seguir los fines de semana en la iglesia. Entonces hay muchos pastores que se están suicidando porque no descansan. ¿Por qué la gente se está suicidando? Y eso es lo que está sucediendo actualmente. Una de las razones de la depresión es porque la gente no descansa. Pero la gente descansa más es en el Señor. Si tú vienes a la iglesia y le entregas ese problema a Dios y le entregas esa necesidad, tú vas a salir diferente. Seguramente si una de las personas que se han suicidado hubieran venido a la iglesia a disfrutar del Señor, no se hubieran suicidado. Porque el Señor les hubiera dado descanso. La Biblia dice, venid a mí los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Ese es el día de reposo. Ese es el día del Señor, el día de descanso. Entonces, y es parte de la guerra espiritual. Si el diablo logra robar, es que el diablo hasta nos roba el día del reposo. Muchas veces dicen, ay no, qué bendición, es que Dios me dio un trabajo, estoy ganando como $15,000, $5,000 el domingo. Usted no sabe si fue Dios, se lo dio fue el diablo para que usted no fuera y usted no descansara. Porque si Él logra quitarnos el descanso, logra quitarnos la paz de la mente, porque el cerebro necesita descansar. El cerebro necesita hacer un stop y pensar en el Señor y también analizar cómo está viviendo su vida. Cuando nosotros analizamos, entonces como que el cerebro recapitula, el cerebro toma lo que es esencial y también el corazón bota lo que no sirve. Porque mire,
Nosotros andamos con muchas preocupaciones y tenemos que ir a la cruz del Calvario y tirar esas preocupaciones ahí y decirle, Señor, hágase usted cargo de esto. El Señor quiere hacerse cargo de esas cosas, porque el Señor cuida nuestras necesidades. ¿Qué dice la Biblia? Que usted ve las flores del campo estresadas, o usted ve los animales estresados. Ay, hoy qué vamos a comer, que no sé qué, ay no, hoy qué vamos a... Dios no los ve estresados, porque ellos descansan, porque ellos saben que todos los días Dios les va a dar lo que ellos necesitan. Y si Dios se preocupa, aún hoy Dios está a cargo de la naturaleza. Eso es uno de los milagros de Dios. Uno de los milagros de la actualidad es que Dios aún está encargado de todo, de toda la tierra, de todo el universo. Dios está encargado, Dios no lo ha soltado. Pero nosotros los hombres andamos corriendo. Y esto es una de las cosas. Cuando no, hasta en el día del reposo o el día de descanso, o el día del Señor, estamos trabajando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos peleando en nuestras fuerzas. Pero si nos damos cuenta que si nosotros le damos el lugar a Dios, Dios pelea por nosotros nuestras batallas. Y es mucho más fácil. Acuérdense lo que dice el Señor, mi yugo es ligero. Mi yugo es ligero. O sea, Dios no nos pone una carga. Antes el día de reposo, aunque es de Él, nos sirve a nosotros. Está al servicio de nosotros. Entonces, venimos hablando de esta serie, La Guerra Espiritual. O sea, y ya vamos a terminar, hoy terminamos el tema de las mentiras, diferenciando la mentira de la verdad. Hoy lo terminamos. Y vamos a comenzar el próximo, para que no se lo pierdan, la armadura de Dios. Que vamos a tratar el tema de nuevo, que ya lo hemos tratado, de la armadura de Dios. Como la armadura, y lo vamos a ver más adelante, como la armadura de Dios no es un rezo que usted hace todos los días. Que la gente, ay, entonces por la mañana, entonces me pongo el escudo de la fe, caso los pies con el evangelio de la paz, me pongo la coraza de justicia, el cinto de la verdad, entonces, y salgo, ya estoy protegido, ya me lo puse, ya hice la oración. No es una oración. La armadura de Dios es un estilo de vida, es una forma de vivir, es una forma de caminar con Dios. No es algo que yo rezo y que yo digo solamente por decirlo. Pero entonces eso va a ser la semana entrante, pero vamos a seguir, terminamos con este tema de la guerra espiritual, diferenciando la mentira de la verdad, el arte del camuflaje, que es el diablo, el arte de camuflar la verdad como una mentira una verdad a medias. Y lo que hace el diablo es de esa manera, ¿qué es lo que está haciendo? Desviarnos, perder el propósito de Dios. ¿Cuáles son las dos formas en que el diablo trabaja, que yo les he enseñado? Las dos formas en que el diablo trabaja en las personas. Hay que entender esto. Esto es importante. Hay dos formas en que el diablo trabaja. Primero, distorsionando la verdad. La trata de distorsionar. Es decir, que hay maestros que por su orgullo o porque ya se creen más espirituales que todos, comienzan a hacer interpretaciones privadas de la Biblia. Y esas interpretaciones las hacemos los hombres por el deseo de creer que son muy sabios, algunos por querer manipular, otros por querer poder, otros por el deseo de llevarle la contraria a todo el mundo, porque hay gente que le gusta llevar la contraria. Esto no, Dios dice que es así, no, yo digo que no es así, no es así, entonces ya creo mi religión y creo mi organización aparte, solamente porque les da por interpretar la Biblia. Eso es para coger a las personas, y eso es el diablo influenciando a las personas. La segunda forma en que el diablo nos roba nos trata de dañar es robándonos la palabra. Que cuando usted lee la Biblia, usted no la entienda. Si usted no la entiende y la Biblia no se le queda, o no entiende lo que se está predicando, diga al Espíritu Santo, háblame y ayúdame a entender la palabra que me están predicando. Le pide al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el dueño de todo. El Espíritu Santo el Espíritu Santo le dio la boca a las personas para hablar. El Espíritu Santo le da las habilidades, Él también le puede dar la habilidad a usted para entender la palabra de Dios. Pero hay personas que leen la Biblia y no entienden nada, o escuchan y no se les queda absolutamente nada. Eso es no hacer nada, porque la Biblia tiene poder, es cuando la persona la cree y la entiende. Hasta que usted no la cree y la entienda, no, pero es lo que les dije, la Biblia en el Salmo 91 ahí abierta. Entonces el diablo va a ver la hoja y va a decir, uy, qué hoja del Salmo 91. Huyo de aquí porque está la hoja del Salmo 91. No. Es lo que dice el Salmo 91 cuando usted lo cree. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es el que habita?
El que habita es el que busca a Dios. El que habita es el que va a Dios. El que habita es el que está hambriento de Dios. No es que, entonces yo voy a rezar el que habita en la abrigo del Altísimo y me voy por allá a hacer cosas que no debo de hacer. No voy a la iglesia. No estás habitando bajo el abrigo del Altísimo. Esa hoja ahí no te va a proteger. Porque el diablo llega a su casa de pronto y dice, ay, está la Biblia abierta, ve. Pero este no habita bajo el abrigo del Altísimo, que usted ni siquiera va a la iglesia, ni ora, ni nada. Entonces, allá se mete, no le importa la hoja. El diablo se sabe la Biblia de memoria. Usted se la sabe. Mire, como dice un predicador que es Alducin, el diablo no es más diablo, sino cuando tiene la Biblia debajo del brazo. Es el más peligroso. Es el más peligroso y hay muchos diablos por ahí, disfrazados de pastores, disfrazados de apóstoles, disfrazados de maestros, y disfrazado de todo. Hay gente hasta que ni es maestra. A mí me han llegado personas a pararse y a tratar de decirle de enseñarle la doctrina de la Biblia a gente que ni siquiera se creen maestros. ¿Y usted a qué iglesia va, hermano? No, yo no voy a ninguna iglesia porque todos los pastores son ladrones. Pero entonces sí viene a enseñar a las iglesias, pero él no se somete a nadie. Esas son las personas que crean las doctrinas falsas. Yo les voy a contar un testimonio más adelante de una persona que la conozco, está por ahí andando, en Miami, más específicamente, que va por las iglesias hablando unas cosas que, ay Dios mío, pero después les cuento cuando avance un poquitico sobre esta enseñanza. Habíamos hablado llevamos 2 puntos que hemos desmantelado en estas predicaciones. El primer punto, una doctrina falsa, totalmente falsa, y es que es una doctrina mundana que afirma que no existe una verdad absoluta. Usted escucha eso en todos lados. Vaya usted a una universidad y esto le van a decir, es que la Biblia es la verdad. No, usted me dice que la Biblia es la verdad. Eso no lo escribió un señor en marihuanao. Unos señores que fumaban marihuana seguramente escribieron la Biblia. Eso le dicen a uno. Eso lo escribieron hombres, eso lo escribieron unos señores. Bueno, eso ya lo desmantelamos, ya supieron ustedes, ya dimos una enseñanza, varias enseñanzas, hablando de por qué la Biblia es inspirada por Dios, porque la Biblia fue traída no por voluntad humana, sino que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo y escribieron, que fueron más de 40 autores. En 1500 años, diferentes backgrounds, diferentes formas de donde venían. Unos eran agricultores, unos eran reyes, unos eran maestros, diferente tipo de cosas, diferentes épocas. Unos eran reyes, por ejemplo Moisés era un príncipe. De hecho, Moisés era un príncipe. Entonces eran diferentes, pero cuando usted lee la Biblia no se contradice. Desmantelamos esa enseñanza. Esa enseñanza afirma que todos los caminos llevan a Roma. Usted le dice, es que Dios todas las religiones adoran a Dios, todas lo llevan a usted a Dios. Y le dice, si usted es islámico, lo lleva a Dios. Si usted es musulmán, lo lleva a Dios. Si usted es testigo de Jehová, lo lleva a Dios. Todas las religiones lo llevan a Dios. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Eso es una doctrina mundana que dice que no existe una verdad absoluta. Ninguna iglesia por sí misma lleva a Dios. Solamente la Biblia, la Escritura, es la que lleva a Dios. Porque uno tiene que tener mucho cuidado, porque cualquiera se puede torcer si se deja llevar por el diablo. El diablo está siempre trabajando en los pastores contra nosotros, tratando de que nosotros distorsionemos la Biblia. Y yo he escuchado, mira, es tremendo como yo he conocido gente que me discipuló a mí, que me enseñó la Biblia a mí, y yo los veo en sectas después. Y yo digo, ¿cómo esta persona que me enseñó, que fue mi maestro, que me ayudó, que me guió, yo lo veo ahora, dice que ya es que hablando unas cosas todas raras, de cómo llegó allá? Es porque el diablo está trabajando en la actualidad. Y el diablo, acuérdense que yo les he dicho, el diablo no se toma vacaciones. Ay, estoy muy cansado este domingo, ay, me he trabajado 6 días, 24 horas, con los cristianos, voy a echarme un dominguito de descanso. Él el domingo está ahí, taque dele contra usted. Otra forma que el diablo trabaja es desanimando a la gente. Cuando usted ve que la gente no viene, un hermano, llámelo. Llame a los hermanos de la iglesia. Muchas veces nosotros los pastores lo estamos llamando, pero llámelo usted. Vea, no lo vi. ¿Qué le pasó? Preocúpese también por las personas, porque no solamente no es porque no quieran venir. Muchas personas están pasando por dificultades. Y es bien entendible eso.
o no pueden venir por alguna razón. Entonces nosotros somos un cuerpo. Si un dedito se duele, a mí me duele no ver a personas acá. Me duele, ¿por qué? Porque yo sé lo que se están perdiendo. Porque yo sé que si ellos vinieran y ellos escucharan la palabra de Dios, ellos crecerían y ellos transformarían sus familias y verían cosas más grandes en sus vidas. Yo sé que eso sería así. Yo sé que eso sería así porque eso pasó conmigo y eso está pasando con los que están viniendo acá. A mí se me acercan personas que vienen acá a la iglesia y me dicen, yo quisiera que mi amigo viniera y escuchara lo que se está enseñando, porque acá en esta iglesia se está enseñando una buena palabra. Se está enseñando, yo no le estoy enseñando a usted nada sesgado, yo le estoy diciendo, como lo dice la Biblia, así es. No como lo digo yo, porque es que la Biblia no es de interpretación privada. Entonces, dicen, todos los caminos llevan a Dios, pero acuérdense que lo hablamos la semana pasada, el único camino se llama Jesucristo. Es una persona, no es una iglesia. No es una denominación. No es nadie aparte de Él. Y otra cosa que destruye esta doctrina es que nadie dijo que seguir a Jesús fuera fácil. Acuérdese Mateo 7, 13 al 14. Mateo 7, 13 al 14, que habla de la puerta estrecha y la amplia, ¿se acuerda? Jesús le dice, entrad a la gente, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mire, para ahí, ¿por qué dice que muchos? Cuando Jesús dice eso, mire que es importante entender lo que Jesús dice. Cuando usted ve que usted está acá y usted dice, somos pocos en este momento, vamos a ser muchos, lo vas a ver, vamos a ser muchos. Pero mira esto, muchos son los que están en ese camino amplio. Y ese camino amplio es el racionalismo, es que yo quiero vivir como yo quiero vivir. Ese camino amplio es el camino de lo fácil, ¿cierto? De que yo no quiero que nadie me ponga talanqueras, que nadie me prohíba nada, que eso de la Biblia, eso es un cuento. Eso es lo que dice, ese es el camino, los que están en el camino amplio dicen eso. Y el que sigue, dice el Señor, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Entonces, que eso lo que está diciendo es, no se estrese si usted ve que no muchos, y de hecho la iglesia se puede llenar. Mira, en la iglesia de Miami éramos como 100 personas. 100 personas asistiendo a esa iglesia. Cuando la iglesia tuvo un problema porque el local se tuvo que entregar, dígame cuántos quedaron más o menos. O sea, ¿qué cree usted? Por ahí unos 20. Por ahí entre 20 y 15 personas. Es decir, que normalmente en las iglesias, los que son realmente, que aman al Señor, a la iglesia, a lo que es un porcentaje siempre bajo. La mayoría de las personas que normalmente asisten a la iglesia, si no se han discipulado, o sea, el discipulado, todo esto que se hace en la iglesia es para que usted logre ser creyente, de verdad. Entonces usted ve iglesias, gente que anda de iglesia en iglesia, también, porque nunca se adaptan a ninguna iglesia, porque nunca pertenecen a la iglesia, porque no pertenecen a la iglesia. Van a las iglesias, pero no pertenecen a la iglesia. Entonces el día que venga el Señor, yo a veces pienso, ¿será que cuando venga el Señor entonces se va a desaparecer que uno en una iglesia, llegue el Señor y dice, ay, no vino nadie a la iglesia? Yo creo que cuando venga el Señor, ojalá me equivoque, la gente va a venir a la iglesia y se va a llenar la iglesia. Ese día la gente se va a llenar la iglesia, porque la gente dice, ¿qué pasó? Vino el Señor y se desapareció Mengano, Sutano, el pastor que se hizo, van a llegar el domingo a la iglesia y se va a llenar la iglesia. ¿Y dónde están? No, se fueron los que eran los cristianos, se fueron. ¿Y entonces nosotros qué? ¿Quién nos va a pastorear? Entonces, lo que yo digo es que va a venir el Señor y mucho cristiano se va a quedar. Mucho asistente de iglesia se va a quedar. Y no... Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Pocos son los que hallan ese camino, pocos. Porque es estrecho. No, ¿qué significa estrecho? Significa que te toca incomodarte. Sí, hay que incomodarse. O sea, hay que orar, hay que venir al discipulado. Sí, hay que incomodarse. Hay que sacar espacio cuando no hay espacio en el tiempo. Sí, hay que incomodarse. Hay que incomodarse para pasar por la puerta estrecha.
Porque el camino amplio es sencillo, pero la puerta estrecha requiere pagar un precio. La puerta estrecha requiere que nosotros demos algo de nosotros. No sé si hay otro versículo después de ese, ¿no? No. ¿No hay más? Ok. Bueno. Entonces, este pasaje me parece que es tremendo. Porque Dios, cuando Dios te pone, Dios te dice, yo te quiero ayudar, hijo, ven a mí. Y el Señor te dice, por favor, empieza a corregir esto. Empieza a corregir esto, lo otro. Porque es cuando muchas personas vuelven atrás, es cuando Dios les comienza a decir, debes corregir esto. Entonces Dios no te dice eso porque Dios te quiere amargar la vida o Dios quiere dañarte la diversión. Dios te dice eso es porque Él te ama y te quiere cuidar. Él te dice eso porque Él no quiere que te hagas daño a ti mismo. Lo que hablamos del día de reposo. El día de reposo no lo hizo Dios para amargarnos la vida. Ay, a la iglesia, escuchar a un Señor hablar y hablar y hablar. No, el Señor lo hizo el día de reposo para que nosotros nos protegiéramos a nosotros mismos y descansáramos. Pues el pecado, si nosotros estamos en el pecado, tarde o temprano el pecado nos va a pasar la factura. Entonces ese día venimos a la iglesia, ay pastor, mire lo que me pasó, mire a mi hijo lo que le pasó, a mi hija lo que le pasó, y Dios como me dejó, y es culpa de Dios, y Dios no sé cuántas, y Dios no sé qué, y Dios no sé qué, y entonces Dios le dice, y entonces ¿por qué estabas por allá haciendo lo que no tenías que hacer? Ahora estás recibiendo lo que cosechaste, y si quieres cosechar algo bueno para el futuro, entonces tienes que comenzar desde ahora. ¿Usted cuándo ha visto que usted mete una semilla en la tierra y ya le dio frijoles de una vez? ¿O cuando usted ve que usted mete cualquier cosa en la tierra, un campesino que cultiva, la gente que ha trabajado la tierra, usted mete y le sale entonces el maíz ya el otro día? No, usted tiene que, la planta tiene que llegar, tiene que romper la semilla, tiene que sacar raíces, tiene que... Entonces, ¿cuándo se va a ver? Bueno, a los 3, 4, 5, 6 meses, usted va a ir a la iglesia y usted no va a notar absolutamente nada el primer mes. El segundo de pronto tampoco note nada. El tercero de pronto tampoco note nada. Pero ya cuando explote esa semilla, usted va a recibir el fruto de eso. Amén. Amén. Entonces no solo es inmediatamente, sino que todo tiene un proceso en el que nosotros estamos caminando. Entonces, ¿quieres ver bendición para el futuro? Comienza a sembrar hoy. Voy a la iglesia, leo la palabra para que la palabra me cambie. Yo les digo, nadie cambia a nadie. A esas mujeres que dicen, cuando yo me case con ese hombre lo voy a cambiar. Es que es tan hermosa, esa mujer tan linda, es tan hermosa, es divina esa mujer. No, eso es un templo del Espíritu Santo. Usted ve a esa mujer andando y eso es un templo, Dios mío. Como me decía una, hoy llegué muy joven a la iglesia. Entonces las muchachas para decirle un piropo a los hombres, o las mujeres a los muchachos a las muchachas, decían, uy, qué templo. Para decirle, uy, qué cuerpo. Uy, qué templo. Entonces, si nosotros queremos de Dios, nosotros tenemos que sembrar. ¿Ok? Y la segunda doctrina que nosotros desmantelamos, ¿cuál es? La primera doctrina que desmantelamos es esa. Existe una verdad absoluta, es Cristo. Es la puerta estrecha, es Dios. Sí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La segunda doctrina que desmantelamos la semana pasada, el libertinaje extremo y el legalismo extremo, que es el desbalance, que son doctrinas que no son balanceadas. Y eso lo vemos en muchas iglesias. Y muchas que o son muy legalistas o son muy extrovertidos, son muy... Entonces usted va a unas iglesias y usted ve a esas muchachas danzando con minifalda allá en la iglesia, adorando al Señor con esas minifaldas, encaramadas por allá en unos trapecios ahí. No sé, aquí hay unas iglesias de cabezas, y si se cae se mató y quién sabe si se va para el cielo porque no sabemos cómo estuviera ese día. Pues, o seguramente es salvo, pero bueno, no sé. Entonces, lo que digo yo es que hay muchas iglesias, o por ejemplo, a mí yo me acuerdo que en Colombia había una iglesia que era inmensa. Bueno, yo digo que en esas iglesias gente no se salve, no, seguro, son sana doctrina, enseñan bien, pero muchas veces no enseñan mucha profundidad la palabra, sino que es muy por encima, se le da lo básico a las personas y empieza a andar. Entonces las personas no se meten muchas veces a profundizar en la Biblia, a guardar algunas áreas, o meten muchas cosas del mundo que de pronto no son buenas.
La música es buena, a mí me encanta la música, la batería, lo que sea, pero es que hay cosas que a los hombres luchamos con ellas. Una mujer, por ejemplo, había una iglesia en Colombia donde danzaban al Señor y eran danzas espectaculares, a mí me encantaba. Yo le decía a mi esposa, métete allá porque a mi esposa le gusta danzar y aprendí esas danzas. Porque yo era el ministro de alabanza y yo quería un grupo de danza en la iglesia, nunca lo pudimos tener. Pero siempre quise un grupo de danza en la iglesia cuando estábamos tocando la alabanza. Y usted iba a ver esas mujeres, pero eran mujeres todas como pegado. Y eran danzando y unas muchachas muy bonitas. Y uno era como, ay Señor, ¿yo miro a esa mujer o adoro? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos hago? Porque es que, o sea, ellas lo estaban haciendo de pronto para el Señor. Pero algunos hombres, esa área es débil, entonces eso nos va a poner a sufrir. O por ejemplo, usted predicando y una muchacha con una minifalda así, cruzándole la pierna, y usted ahí predicando, entonces usted, Señor, miro para arriba, miro para arriba. Pues a mí no me ha pasado, pero a mí esto es lo que es, las muchachas de aquí son muy recatadas. Pero ha pasado. Un pastor nos contaba que una vez estaba en una reunión de pastores, que una vez estaba predicando y una señora estaba al frente y se sacó el seno y empezó a alimentar al niño ahí, y él era ahí predicando y la muchacha con el seno ahí afuera. Entonces él le dijo al Ujier, vení, tapale el pecho, alguna cosa a esa muchacha. Pues la tuvieron que mover de ahí y decirle, mira, vas a alimentar al niño, pues hay una sala especial donde usted va y se sienta y alimenta al niño, no al frente del pastor. Sí, o cúbrase para hacerlo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay doctrinas extremas y Dios es un Dios de balance. Eso lo dijimos la semana pasada. Miren que estoy haciendo un resumen y lo estoy tratando de hacer lo más rápido que puedo para poder avanzar y poder terminar esta enseñanza hoy. Entonces, esta falta de balance no es de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios ordenado, Dios todo lo hace en orden. Y mire, es tan tremendo el orden de Dios que mire que todo es balanceado. Es maravilloso cómo este principio lo notamos en toda la creación. Por ejemplo, mire una cosa, vamos a mirar una cosa en la creación y lo vemos también en el balance que Dios hace con todo lo que Él hace. Mire, el hombre tiene un balance perfecto de agua, 70% de agua. El cuerpo humano es 70% agua. ¿Cuál es el balance de la tierra de agua? 70% agua. Existe un balance. Si usted tiene menos agua, usted empieza a darle la pálida. Se deshidrata. ¿Cierto? Se deshidrata. Ok. La tierra tiene una distancia exacta del sol para conservar agua líquida. Si la tierra estuviera más lejos del sol, así sea 1 kilómetro, ya se frisa, o más cerquita se quema, se seca el agua. Es exacto la distancia. Igual, el satélite de la Tierra está a una distancia exacta. ¿Qué hace el satélite? Evita que salgamos volando. Yo sabía que el satélite evita que si no hubiera satélite, usted saldría volando por acá por los aires de la gravedad. Todos saldríamos disparados para el cielo. El satélite ayuda a todas esas cosas. A una distancia exacta. Tenemos una atmósfera que nos protege de la radiación de la estrella. Si no tuviéramos esta atmósfera con la cantidad de oxígeno, hidrógeno exacto que tiene, no estaríamos, y es exacto. Imagínense que la Tierra está aumentando de temperatura cada año, yo no sé cuántos grados, creo que son como poquitos, 3, 4 grados. Y, en 10 años, como 3 o 4 grados. Y eso ha hecho que este planeta enloquezca, que haya huracanes, más huracanes de lo normal. Es decir, cuando hay desbalance, todo se vuelve loco. O sea, todo en la Tierra tiene un balance. Si estas condiciones, hay muchas condiciones. Por ejemplo, la Tierra necesita un planeta grande al lado para que absorba los meteoritos. Si no, la Tierra sería bombardeada por meteoritos. Y esa Tierra, ese es Júpiter y Saturno, que son los planetas que tenemos cerquita, que evitan que la Tierra sea destruida. Si una de esas cosas falta, no hay vida en la Tierra. Es decir, y eso que son, estoy diciendo 3 o 4, pero son más de 10 condiciones. Por ejemplo, la Tierra está en una galaxia que se llama la Vía Láctea. Y la Vía Láctea está en
está en una galaxia y no puede estar cerca del centro de la galaxia, porque si no nos matan las supernovas que explotan en el centro de la galaxia. Hay una ubicación de la Tierra que tiene que estar. Si eso no se da, no hay vida en la Tierra. Igual es la Biblia. La Biblia es balanceada. Si usted se vuelve muy legalista, afecta su relación con Dios. Si usted es muy libertino, afecta la relación con Dios. Ese balance hace que haya muchos cristianos que son cristianos por fuera, pero no son cristianos por dentro. Por ejemplo, las que son todas, las mujeres que se visten muy provocativamente dentro de la iglesia, en su vida hay un desbalance. Porque ¿qué es lo que ella quiere con eso? Habría que mirarlo. Entonces hay algo que no está funcionando bien. Cuando la iglesia es muy legalista, que se tapan todas, hay un desbalance. Hay que mirar por qué está haciendo eso. Hay un desbalance. La Biblia dice cómo nos debemos de vestir, cómo debemos hablar, cómo debemos actuar. Y la Biblia no dice, es que las de falda larga son las que van para el cielo y las de pantalones se van para el infierno. No, la Biblia no dice. El Antiguo Testamento era normal. Porque es que en esa época no había pantalones. Pues en esa época había faldas, eran como unas túnicas. ¿Cierto? Entonces era distinto, no podemos mirar las cosas de esa manera. Entonces por esta razón, ya vimos estas doctrinas que se crean y esas doctrinas dividen a las personas. ¿Y qué hacen? Dividen la iglesia. Y lo que hacen es que los creyentes crecen creyentes sin una, ¿cómo se dice? Sin una estabilidad, que crecen creyentes con una mente, por ejemplo, que quieren serle fiel a Dios, pero existen muchas normas y reglas que no le permiten serle fiel a Dios. Entonces, ¿qué le pasa cuando es muy legalista y tiene muchas reglas? ¿Qué pasa? Nos frustramos, porque es que ¿quién cumple todas esas reglas? Y nos volvemos juzgadores. En vez de hacernos bien, todo ese legalismo nos hace daño, porque nos volvemos fariseos. Empezamos, es que mire esa vieja con esa falda, mire ese man con ese pelo, mire esas aretas. Entonces, cuando empezamos a juzgar, es pecado. La Biblia dice que nosotros no podemos juzgar a otros, porque con la misma vara que me dice, es medido. Entonces yo le dice, usted es muy legalista. Yo le dice, cuando usted llega al cielo, muy legalista. Bueno, entonces ¿por qué no se le ofrece la barba? ¿Por qué no se circuncidó? Si usted quiere guardar la ley, guárdela entera. Porque el que guarda la ley, el que vive bajo la ley, tiene que guardarla entera. O usted llega, Señor, es que la gracia, hermano, es que yo ya fui salvo, pero yo hago lo que yo quiera porque ya la sangre de Cristo me lavó. Sí, apártate de mí, hacedor de maldad. No te conozco. Wow. Entonces, ninguna de esas dos vertientes religiosas son doctrinas de quién? Del diablo. Eso es lo que el diablo quiere. Entonces, por esta razón existe esta guerra. Y la tercera, y con esto cubro todas las falsas doctrinas porque vienen. Es el tercer principio que el diablo quiere destruir. Es, la Biblia es en totalidad cristocéntrica. Su tema principal es la persona de Jesucristo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo tienen validez y aplicabilidad actual a la vida de los creyentes. Ambos pactos no se contradicen. Y su tema central son la persona de Jesucristo. Esta es la última, y con esto abarco todas las doctrinas. Esta doctrina fundamental se basa en una verdad, y es que existe un evangelio eterno. Grabes esto, existe un evangelio eterno. ¿Qué quiere decir? Que el evangelio fue revelado cuando Jesús vino. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, pero ya el evangelio estaba siendo predicado desde el antiguo. Y nosotros creemos que no. Usted lee Isaías, usted lee Génesis, cómo se convirtió Abraham. Abraham se convirtió porque llegaron y le pusieron un montón de reglas y normas. No, Abraham se convirtió porque creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Es decir, desde el Antiguo Testamento la gente se salvaba ¿por qué? Por fe. Por fe. Desde el Antiguo Testamento. Pero entonces hay gente que dice que se basa en que la Biblia no, que en el Antiguo tenemos que vivir con las normas del Antiguo Testamento, o tenemos que vivir con las normas del Nuevo Testamento. Hay gente, ahí es donde veo al hermano que yo le decía que tenía una falsa doctrina. No iba a ninguna iglesia. ¿Y sabe qué nos decía este señor? Le voy a decir, lo decía,
Usted bote el Antiguo Testamento, bótelo a la basura. Usted nada más lea los 4 evangelios. Y eso nos comparaba a todo el mundo afuera y le decía, usted, ¿sabe qué hago yo? Yo me leo un capítulo del evangelio y con eso tengo, ya no necesito nada más. Toda la otra Biblia, eso ya pasó. Ya eso no es nada. Ya eso era pura ley. Eso para la basura, echen eso a la basura. Eso era lo que decía. Entonces hablaba de que el evangelio, el evangelio, el evangelio, el evangelio, el evangelio, el evangelio. ¿Eso era una qué? Una falsa doctrina. Porque estaba desechando el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento nos habla de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el preludio de Jesucristo. Es la anticipación de Jesucristo. Génesis 3:15, desde ahí, habla de Jesús, de la semilla de la mujer. La semilla de la mujer es Cristo, Jesucristo. Génesis 3:15, la semilla de la mujer. Primera de Pedro, si me ayudas con el de Primera de Pedro 1, del 16 al 21. Estamos hablando, esta doctrina fundamental se basa en que existe un evangelio. Y eso lo grabaron, un evangelio eterno. O sea, el evangelio se nos dio en el Nuevo Testamento. Pero lo que existe en el mundo espiritual, o sea, Dios siempre ha existido un evangelio eterno. Y se viene predicando desde el Antiguo, solamente que los judíos no lo entendieron. Porque lo que Dios les dio en el Antiguo Testamento era sombra. Entonces los judíos veían sombra. Es decir, la verdad siempre fue Cristo, que es una sombra. Creo que Adrian Rogers explica ese principio. Adrian Rogers, el pastor que habla de... este tremendo pastor que ya está muerto. Él explica el principio de por qué el Antiguo Testamento era sombra. Porque ¿quién es el Nuevo Testamento? ¿Quién es la persona que tiene el Nuevo Testamento? ¿Quién es? Jesús. Es que el Antiguo Testamento era como si Jesús se parara y su sombra era la que iluminaba, era la que se proyectaba. Entonces los judíos lo que veían era la sombra de Jesús. Pero Jesús se manifestó en el Nuevo. Pero desde el Antiguo, ya Jesús, ya estaban viendo la sombra de Cristo. Ya el Evangelio estaba siendo predicado. Porque Abraham fue salvo, porque Abraham fue justo. ¿Fue declarado justo por la ley o fue declarado justo porque creyó? Porque creyó. Moisés se vino de por allá de donde estaba cuidando ovejas. Después de que fue aquí, estuvo en Egipto y se fue. Se fue a libertar al pueblo de Israel. Volvió desde Medián, creo que está en Medián, en la tierra de Medián, cuando él salió de Egipto, porque él mató a un egipcio y estaba en Medián y estuvo 40 años allá de pastoreando. Porque Dios estaba tratando el carácter de Moisés para poder usarlo. ¿Sí ves? ¿Y dónde lo estaba tratando? En el desierto. Eso es otra enseñanza. Porque Dios trata nuestro carácter para usarnos. Por eso es que tenemos que ir a la iglesia. Para que Dios trate nuestro carácter, para que nos pueda usar. Entonces, este Moisés fue llamado y vino a Egipto a realizar el llamado que Dios le había dado. Pero obedeció, ¿por qué? Por fe. Porque él se le apareció Dios en una zarza y le dijo, ve a Egipto. Moisés hubiera podido haber dicho, no, casi que dice que no. Si usted ve la discusión, Moisés casi que le dice que no a Dios. Casi que le dice que no a Dios. No, es que yo no sé hablar, es que yo soy gago. Dios mío, ¿quién va a hablar por mí? Y Dios le dice, pero ¿quién inventó el mudo? ¿Quién le dio boca al que habla? Dios le dice, ¿quién le dio? Fui yo, el que le di boca al que habla. Que Señor, yo no sé hablar, yo soy gago. Yo gagueo mucho cuando hablo. Y todavía en las prédicas yo soy, qué gagueadera la que tengo. Cuando las veo de nuevo. Entonces, Moisés, al final tuvo que ir. Pero tuvo que ir porque creyó. Y porque él menospreció, otra cosa, porque Moisés dejó Egipto y se fue para Medián. No solamente porque lo iban a matar, porque posiblemente lo iban a matar, no, sino porque él prefirió salir, porque él sabía que tenía un llamado para libertar a Egipto, para libertar a Israel, pero él lo quiso hacer en sus fuerzas. Él sabía que tenía un llamado, y escucha esta palabra, él sabía que tenía en su corazón que tenía un llamado para libertar a ese pueblo, y él pensaba que como príncipe de Egipto, él iba a poder hacer algo. Por eso él vio a esos dos peleando, y como así, entonces, y él trató de hacer algo, mató a ese egipcio, entonces dijo, es que yo en mis fuerzas no puedo. Moisés que se quiso adelantar a su llamado, pero tuvo que ir al desierto.
Dios tiene un llamado en un momento específico. Amén. Y es en las fuerzas de Dios, no es en nuestras fuerzas. Amén. Entonces, mire, le voy a dar varios ejemplos de cómo el Antiguo Testamento es un evangelio. Mire, note las profecías. Con solo ver usted las profecías cumplidas se da cuenta de eso. Del Mesías. El Mesías debía ser descendiente de Judá. Génesis 49:10. Se cumplió en Lucas 3:33. El Mesías debía nacer en Belén. Miqueas 5:1. Un cumplimiento. Mateo 2:1. Debía nacer de una virgen. Isaías 7:14. Dice Isaías 7:14. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llevarás nombre Emanuel. ¿Cómo se cumplió? Mateo 1:18. Matanza de los niños en Belén. Jeremías 31:15. A los niños los mataron en Belén. Ya había sido profetizado. Se cumplió en Mateo 2:16. Huida de Egipto. La Biblia dice que el Mesías tenía que ser llamado, cuando era muchacho, tenía que ser llamado a Egipto. Jesús tuvo que ser tomado a Egipto porque Herodes lo quería matar. Mateo 2:14. Predicación en Galilea, en las cercanías del río Jordán. Isaías 8:23. Habla de que el Mesías debía predicar en el área de Zebulón, en el país de Neftalí. Y se cumplió Isaías 9:1. Perdón, se cumplió en Mateo 4, del 12 al 16. También Isaías 9:1 habla de que él tenía que predicar en Galilea. Otro, desprecio del pueblo judío. Isaías 53:3. Despreciado y desechado por los hombres, abrumado de dolores, habituado al sufrimiento. Se cumplió en Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entrada a triunfar a Jerusalén en un pollino. Zacarías 9:9. Dice que alégrate porque el Mesías entraría a Jerusalén sentado en un burrito. Se cumplió Juan 12, del 13 al 14. Tomaron ramas y cuando Jesús entró decían Hosana, Hosana, clamaban. Traicionado por uno de los suyos. Salmos 41:10. Hasta mi amigo más íntimo en que yo confiaba, el que comió pan, se puso contra mí. ¿Quién metió el pan con la copa de Jesús? Judas, eso ya estaba profetizado. Ya estaba profetizado en el Salmo 41:10. Se cumplió en Marcos 14:10. Sería vendido por 30 monedas de plata. Zacarías 11:12. Yo le dije, si les parece, paguemos mi salario, y si no, déjenlo. Ellos pesaron mi salario, 30 ciclos de plata. Mateo 26:15. Fue lo que le pagaron a Judas. 30 piezas de plata. El evangelio predicado en el Antiguo Testamento. Los judíos tenían el evangelio. Por eso los judíos, si no creen, no es porque ellos no quieran creer, sino porque el diablo les ha cegado la mente para que no entiendan. Porque están enamorados del dinero, de la posición y del poder. Durante su juicio, dice el Antiguo Testamento, que el Mesías se quedaría callado. Isaías 53:7. Él fue maltratado, humillado y no abrió su boca. Se cumplió Mateo 26:62. El sumo sacerdote le dijo, no respondes nada. ¿Qué testificas contra ti? Mas Jesús callaba. Se cumplió, sufrida por los demás, Isaías 53:4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Se cumplió, Mateo 8:16 al 17. Fue crucificado entre malhechores. Y estoy hablando de profecías del Antiguo Testamento, que todas se cumplieron en Cristo. Isaías 53:12. Él fue crucificado en medio de ladrones, sus manos y sus pies perforados. Salmos 22:16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Salmo 22:16. Se cumplió Juan 20:27. Le dice Jesús a Tomás, pon tu mano y mira mis manos, métela en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Sería escarnecido y despreciado. Salmo 22:6 al 8. No continúo porque son muchas. Le daré a beber, le darían a beber vinagre. Estaba en Salmo 61:21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69:21. Antiguo Testamento. Por cumplimiento, Juan 19:29. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que al Mesías le iban a traspasar el costado. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración. Y miran en mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, hablando de Jesucristo, afligiéndose por él, quien se aflige como por un primogénito.
Cumplimiento, Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le salió sangre. Cumplimiento, palabra del Antiguo Testamento, ninguno de sus huesos sería quebrado. Jesús no le podían quebrar ningún hueso. Salmo 34:20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Cumplimiento, Juan 19:33, mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, no le quebraron ni un solo hueso. Cumplimiento de esa profecía. Sepultado entre los ricos, Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Eso dice el Antiguo Testamento. ¿Cuándo se cumplió? Cuando Jesús fue sepultado en la tumba de José de Arimatea. Era un hombre rico que le prestó la tumba a Jesús para que lo sepultaran. ¡Wow! El Antiguo Testamento tenía todo el Evangelio predicado. Todo el Evangelio. Resucitará después de la muerte. No lo voy a decir, está Salmo 16:10 y se cumplió en Mateo 28:9. Ascendería al cielo. Salmo 68:18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones a los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos con Dios. Se cumplió cuando Jesús resucitó de los muertos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el Antiguo Testamento es válido. Porque aunque allá en el Antiguo Testamento está el pacto de la ley no se dio para que el hombre viviera y fuera justificado por ella. La ley se dio para que el hombre supiera que Dios es santo y que ese es su carácter y que nadie puede ser santo en sus propias fuerzas, que necesitan creer para poder ser salvos. Eso es lo que la ley nos venía a hablar. Satanás intenta tergiversar esta verdad. ¿Para qué? ¿Para qué Satanás intenta tergiversar esta verdad? Para que nuestra fe sea puesta en una institución o en una persona diferente a Jesús, o en una doctrina que no sea Jesucristo mismo. Lo que trata el diablo es que usted ponga la fe en cosas de este mundo. ¿Cómo así, pastor? Sí, lea 1 Corintios 1 del 11 al 17. 1 Corintios 1 del 11 al 17. ¿Sí está? Sí. Ok, dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: oh, yo soy de Pablo, oh, yo soy de Apolos, oh, yo soy de Cefas. Y otros, y por último, algunos decían que eran de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. 16. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Déjalo ahí. Mira esta palabra importante. No con sabiduría de palabras, para que se haga vana la cruz de Cristo. Eso es lo que está haciendo la gente ahora. Eso es lo que está haciendo. Dicen que por pertenecer a una denominación o a una iglesia o estar bajo el pastorado de un pastor famoso, que estamos más cerca de Dios, o nos hace mejor que los demás. Los siervos de Dios son solo eso, siervos, personas frágiles como todo ser humano, que solo son fuertes por su unión con Cristo y obediencia a su palabra. Pues muchas personas dicen: yo soy discípulo de Maldonado, yo soy discípulo de Benigín, yo soy discípulo de Yeye Ávila, yo soy discípulo de Corso, de X o Y pastor, sin darse cuenta que los hombres son solo servidores, hombres frágiles, que dependen para dar fruto, al igual que todos los creyentes, de su unidad con Cristo. ¿Qué decían en esa época? Yo soy de Pablo, Pablo me bautizó, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. ¿Quién era Cefas? ¿Quién era Cefas? ¿Sí se acuerda? ¿Quién era Cefas? Pedro. Cefas es Pedro. Y otros decían que eran de Apolos. Apolos era una persona que se convirtió, en Hechos de los Apóstoles aparece, que era muy erudito en la palabra para enseñar. Era un maestro tremendo. Entonces la gente que decía, tomaba posición y ponía su fe en que habían sido discipulados por una determinada persona. Tú no eres
de ningún pastor. Y eso es importante. Yo se los digo, ¿verdad? Aunque yo los amo. Y yo quisiera que ustedes estuvieran conmigo hasta la muerte. O hasta, ¿sí me entiende? Por siempre, tenerlos. Pero yo sé que las personas son de Dios. Amén. Yo sé que las personas son del Señor, no me pertenecen a mí. Como consecuencia de este engaño, esto es un engaño del diablo, que la gente ponga los ojos en los hombres. Así. Eso es un engaño de Satanás. ¿Con base en qué? Con base en que no se dan cuenta que la Biblia es cristocéntrica. La Biblia no es maldodanocéntrica. La Biblia no es benigincéntrica. La Biblia no es Mauricio Guarincéntrica. No, la Biblia es cristocéntrica. Es Cristo, nadie más. Jesucristo. Como consecuencia de este engaño, existen personas, organizaciones que exaltan desmedidamente a los hombres por su sabiduría, elocuencia. ¿Y qué hacen? Hacen vana la cruz de Cristo. Eso es una falsa doctrina. Atenta contra Jesús. De quien todos los maestros, los pastores, los evangelistas, los profetas, hemos recibido los dones y el llamamiento al ministerio por misericordia, para edificación del cuerpo de Cristo. Si Dios me llamó a mí, no era porque fuera mejor que usted, sino que Dios me llamó a mí porque tuvo misericordia de mí, porque le plació usarme a mí. Es un privilegio. Es un privilegio. Cuando se hace esto, las personas son tentadas a abusar de la posición de Cristo. Puede que estos pastores empiecen bien, o los pastores empiezan bien, pero como Dios no comparte su gloria con nadie, Isaías 42:8, Dios no comparte la gloria de él con nadie, ahí es donde los predicadores y Jehová dice, este es mi nombre, y no hay otro, y a otro no da gloria, ni alabanza a esculturas. Dios no comparte su gloria con ninguna persona. El hombre puede ser tentado a llevarse la gloria de Dios y pierde el norte y ya no somos usados por Dios. ¿Qué dice Mateo 23 del 1 al 12? Es el que sigue. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hacen todas estas obras para ser vistas de los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Yo les explico estas filacterías. ¿Saben qué son las filacterías? Son esos cajitas que tienen los judíos, donde meten pasajes de la Biblia. Usted los ha visto, ellos se pegan una cajita acá. Esas son filacterías. Entonces ellos con su cajita. ¿Te quiere decir usted con su cajita si esa palabra no está en su corazón? Sí. Y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas de las sinagogas. Entonces, hay gente que se mata por servirle el agua al predicador. El agua. Pues, o sea, yo voy y la cojo, pues no sé. Pues, o sea, es una honra delante de Dios que usted le ponga el agua al predicador, porque usted lo está haciendo para Dios. Y no hay ni un vaso de agua que usted haga por Dios, que usted le dé a alguien por Dios, no va a dejar de tener recompensa. Pero no es porque usted la hizo no es porque yo sea el que lo voy a bendecir usted, porque yo soy yo. No es porque usted lo hace porque lo hace para Dios. Es la bendición, no por... Pero entonces hay gente que se cree mucho porque hace tal cosa para alguna persona de la tierra o un hombre famoso. Es una estupidez, una tontería, porque a ese señor se lo van a comer los gusanos del cuerpo también, y necesita también salvarse, tiene que orar, tiene que lavarse los dientes por la mañana, le huele maluco, le da chucha, mal aliento y pecueca, también le da. ¿Cómo le dice? En Colombia le dicen como mal olor en las axilas. En las axilas, ¿cómo le dicen? Chucha. También les da, también les da pecueca y también les da mal aliento. El pacuso. Pacuso le decimos nosotros. Sí, entonces, Pacuso. y sigue entonces el versículo que sigue.
y aman ¿qué aman estas personas? Mire, las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Así eran esos fariseos, rabí, esos eran matados, rabí. Ay, qué rico eso. ¿No estoy escuchado el chavo? Dígame licenciado, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay de qué, solo más de papa. Dígame licenciado, dígame pastor, dígame rabí. Rabí, muchas gracias, muchas gracias. O sea, solamente para que te llamen. Y dice, pero vosotros no queréis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Hay pastores que maldicen las ovejas. Si te vas de mi iglesia, te va a caer la maldición, te va a caer, es un aborto de Dios, te vas a, por allá te vas a, hay más pastores así. Si te vas de la iglesia, es que Dios te ha llamado para esta iglesia, y si te vas de esta iglesia, es que te va a caer un trueno, te va a partir, y a tu mamá, y a todos. Le echan maldición a la gente, y yo, wow. Es que la gente es de nosotros, la gente nos pertenece a nosotros, la gente es de Cristo. Tú eres de Cristo, Cristo te compró a ti. Y tú eres valioso en las manos de Dios. Y todos vosotros sois hermanos. ¿Qué quiere decir? Que su pastor es su hermano. Su pastor es su hermano, es como su hermano. Y no llaméis Padre vosotros a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Esa palabra es tremenda porque nosotros muchas veces, mira, es muy bueno que uno le diga, usted es mi padre espiritual. Yo no estoy en contra de eso, esa palabra, ¿cierto? Porque uno tiene padres espirituales en la tierra, pero uno lo dice entre comillas, porque el verdadero padre de nosotros es Dios. Porque ese hermano que usted lo ve que usted está aprendiendo tanto, también es humano. Y en cualquier momento se puede equivocar, ¿cierto? Entonces, el único que no se equivoca es Dios. Entonces, Dios es nuestro Padre. No me malentiendan, no quiere decir que nosotros no debemos darle honra a nuestros pastores y a nuestros maestros. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que sí le debemos de dar honra. Sin embargo, el que tiene el mayor honor es Cristo. Es decir, tú estás aprendiendo de los ministerios acá, sin embargo, siempre tú todo lo pasas por Cristo. Todo lo que yo diga, no se lo coma todo de una. Usted siempre lea la Biblia y pese todas las palabras que salen de cualquiera, sino solamente de mí. ¿Por qué les enseño yo esto? Porque yo sé que cuando ustedes vayan a cualquier otra parte, ustedes van a discernir. Porque la iglesia es para aprender a tener discernimiento también. Entonces, ¿qué dice 1 Timoteo 3 del 1 al 6? 3, 1 y 6. Los pastores los debemos de amar, los que enseñan. ¿Por qué? Porque son como regalos que Dios nos ha dado. Palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, que es pastorado, buena obra desea. Pero mire el 6, él da unos requisitos, pero el versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciendo caiga en la condenación del diablo. Bueno, usted me preguntará qué significa eso. Un neófito, ¿sabes qué es un neófito? Un neófito es un inmaduro. Un neófito es una persona que apenas, que es inmadura en el Señor, que no ha crecido en el Señor. Y esto es lo que pasa, está lleno las iglesias, que hay veces forman a la gente hacia las carreras, a las patadas. ¿Sabe qué ha pasado en las iglesias? Tenemos los creyentes express. Y lo vemos en las iglesias. Son como que los meten usted mete al creyente en un discipulado de una semana. Le ministra liberación y hágale, usted ya es pastor. Entonces, hay gente que ni siquiera ha sido tratada en su carácter, ya son pastores, entonces llegan a pegarle a las ovejas. Esos son los que dicen, usted tiene novia, sí, ven, tráigamela primero a ver yo si es así se puede casar con usted. O sea, ya hasta le consigue la novia a la persona, le consigue, todo tiene que pasar, casi que le dicen, entrégueme el cheque pues del salario, que yo también lo manejo la plata. O sea, la liberación les matan. Sí. Entonces, eso es verdad. Lo que hacen es que muchas veces dicen, no un neófito, o sea, no un nuevo. Neófito es nuevo, neo es nuevo, fito, una persona nueva. Es decir, una persona nueva. Hay mucha gente que no tiene carácter y por eso llegan a ser pastores o llegan a una posición y lo que hacen es maltratar a las personas, porque no tienen el carácter de Dios. No tienen el carácter de Dios, entonces no tienen formado a Cristo. Esa es la palabra, no tienen formado a Cristo. ¿Cuál es el objetivo
Cuando una persona sube, ¿es por qué? Porque Dios lo promueve. ¿Quién es el que promueve? Dios. Dios dice, ya estás listo, entonces Dios le comienza a hablar a tus líderes. Hay veces, puede que no sea, hay veces Dios lo llama a un otro lado, puede que Dios lo llame, por ejemplo, uno a Nicaragua, a Colombia, a otra parte. Pero Dios tiene su lugar. Nosotros como pastores tenemos que saber identificar cuando la persona tiene un llamado y ayudarle para que crezca en su llamado. Eso es responsabilidad de nosotros. ¿Qué dice Marcos 10 del 42 al 45? Ya voy a acabar. Ya son las... Pero espero que hayan recibido y que hayan recibido bastante de esta palabra. Amén. Amén. Dice, mas Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Se acuerdan que todos los discípulos eran es que, ay, ¿quién es el mayor? Ay, ¿quién es el que más quiere Jesús? ¿Quién es el mejor? Y todos decían eso de ser Judas. Judas que le maneja la plata. ¿Ustedes sabían que Judas era tan cercano a Jesús? Sí. Era el que metió el pancito ahí en la copa. Para usted meter el pan en la copa de alguien tenía que ser pues que usted tuviera confianza con él. O yo le meto mi pan en su chocolate Marvin, ¿cierto que no? Ya que usted me vea metiéndole el pan en el chocolate, entonces usted dice, no, pues no es que somos tan amigos que ya hasta el chocolate en sí o qué. Mire, habían muchos muy cercanos de Jesús, pero Jesús les decía, no son esos. Y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. ¿Qué son los mayores en el mundo? Los que se enseñorean de la gente, los que ejercen potestad. Y sigan, por favor, el que sigue. Pero no será entre vosotros, no será así entre vosotros, En el reino. sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahí es el reino. Entonces, es tremendo. Y mire, yo leí esto en un libro y me pareció con tanto sentido. Porque mire que Juan y Jacobo, que eran hermanos, le pidieron a Jesús que los dejara sentar al lado de él cuando estuviera en el cielo. Y Jesús le dice, no es dado a mí, sino el Padre es el que va a poner a las personas. El llamado lo da Dios, el ministerio lo da Cristo. Y entonces lo que quiero decir con esto es que muchas veces nosotros estamos tomando una posición o tomando un lugar porque queremos un lugar. Pero lo que enseña la Biblia es que el mayor es el que más sirve, es el mayor o sea, muchas veces el mayor de la iglesia no era el pastor. Cuando lleguemos al reino de los cielos, de pronto Dios, el mayor de la iglesia, era el que lavaba los baños, el que va a tener más posición, el que más sirve, Por ejemplo, la que trapeaba toda la iglesia, barría la iglesia, le servía con amor. el que más sirve con amor, con el amor del Señor. Muy bien, Jardín, es verdad. Hay iglesias que distorsionan todas estas doctrinas. Hay iglesias que distorsionan la doctrina condicionando nuestra salvación. Esta es otra última, al cumplimiento de obras humanas mediante la obediencia a obras humanas. Eso es otra cosa. Pues hay una gente que dice, por ejemplo, para usted ser salvo, tiene que bautizarse. Si no, no es salvo. Hay gente que dice, si usted no guarda el sábado, tampoco se salva. O sea que están haciendo eso. Lo que están diciendo es la fe en Cristo no es suficiente para ser salvos. Contradicen la Biblia directamente. Ok. Bueno, con esto quiero terminar. Todas estas doctrinas lo que hacen es evitar que las personas tengan una relación con Dios. Porque la relación con Dios es a través de la fe en Jesucristo únicamente. No necesita más. Hay otros pasajes, si alguno quiere mirar más adelante, si alguno quiere esta enseñanza, porque es una enseñanza buena para uno compartir con otras personas. Existen otras personas que enseñan que estamos en un mejor pacto, también, y que debemos desechar el Antiguo Testamento. Eso no es de Dios. Es verdad que estamos en un mejor pacto, es lo que dice Hebreos, pero el Antiguo Testamento hace parte del Evangelio. ¿Por qué el Antiguo Testamento hace parte del Evangelio? Les voy a decir, y con esto acabo, la razón es esta. Cuando Dios habla, Dios no está limitado por el tiempo y el espacio. ¿Cómo le dijo Dios a Moisés que él se llamaba? ¿Cómo le dijo Dios a Moisés? Cuando Moisés le dijo, y cuando vaya a Egipto y me pregunten cómo te llamas, ¿qué les diré? Yo soy el que soy. Esa palabra es YHWH, yo soy el que soy, es decir, yo estoy en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es importante que usted
lo entienda, y porque esto muchas veces, gente que está en falsas doctrinas, usted va a tener esa palabra para dársela. Mire, cuando Dios habló, Dios estaba al mismo tiempo en el pasado, en el presente y en el futuro. Porque Dios está fuera del tiempo, Él no está limitado por el tiempo. Esto es cuando Dios estaba hablando las palabras en el Antiguo Testamento, también las estaba hablando en el Nuevo. Y también las estaba hablando en el futuro. Es decir, cuando Dios dice algo, no está limitado por el tiempo. Cuando Dios dice algo, No pasado ni presente ni está en futuro. todo el tiempo. Es eterno, está en todos los tiempos. Permanece para siempre. Permanece para siempre, está en el pasado, en el presente y en el futuro. Es decir, en contra de la verdad. Los que dicen que el Antiguo Testamento es inaplicable, obsoleto, están diciendo de que no es palabra de Dios. Nunca ha dejado de ser. Nunca ha dejado de ser palabra de Dios. Y el Nuevo también es palabra de Dios. Amén. Entonces no podemos... Usted va a escuchar mucho esas cosas. Gente que vive en el Antiguo. Oh, tiene que guardar el sábado, tiene que guardar Bueno, los adventistas del séptimo día. ¿Quién le dijo a esa señora que había que guardar el sábado? Un ángel, una señora que era una profeta. Un ángel le habló y le dijo. Los que son mormones, ¿quién les dio el libro del mormón? Un ángel. No sé cómo se llama, Mayomi, una cosa, un ángel. Un ángel que tiene un nombre, le dio un libro, un evangelio nuevo. Conclusión, los cristianos debemos de tener conocimiento de la palabra completa para poder entender todas estas cosas. Yo le decía a mi esposa ayer, mi consejo es, léase la Biblia al año una vez. Eso lo queríamos de hacer, la Biblia completa al año. No es que usted se memorice toda la Biblia, no. Que usted la lea y usted reciba, no es que usted se la va a memorizar. Memorícese los versículos que usted en su corazón Dios le ponga, pero léala completa. Para que esa palabra sea almacenada en el corazón y pueda desactivar al diablo, porque el diablo está todo el tiempo robándonos la palabra y tentándonos y hablándonos cosas. Y para que podamos distinguir cuando un maestro está enseñando de parte de Dios o no es de parte de Dios, o qué espíritu. Al igual, el Espíritu Santo nos va a dar discernimiento para ver qué palabras son de Dios y qué palabras no son de Dios. Póneme por favor el último versículo, Marley. 2 Corintios 11, del 13 al 15. El último versículo. 2 Corintios 11, del 13. Es el último de todos. Sí. Porque estos son falsos apóstoles. ¿Obreros qué? Fraudulentos. Hermanos, en este momento hay obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mi imagen oculta en los tiempos. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Yo les contaba a ustedes que yo en la iglesia de Miami una vez entró un señor y yo decía, no, este señor parece un santo. Pues yo lo veo y casi, o sea, si yo fuera católico ya lo hubiera santificado. Qué cara de santo, oiga. Tenía más cara de santo, hemos dicho, inspiraba una ternura, parecía Santa Claus, no sé, le provocaba uno cogerle los cacheticos de los santos. Pero qué lobo tan bravo, ¿no? Por fuera se veía así, pero por dentro dividió toda la iglesia. Dividió una iglesia. La dividió entera. Y muchas personas soñaron de que el diablo lo estaba usando. Y advirtieron eso, y Dios advirtió antes. Y esa persona se llevó unas personas, y yo no sé dónde estarán ahora, pero todos vienen más, esas personas que se fueron con él, más confundidas que son como ahí. Porque el diablo quiere que usted sea un creyente muerto. Y cuando usted anda en divisiones y en desobediencia, ahí no está la bendición de Dios. Entonces lo que el diablo quiere a través de todo esto es que dividir la iglesia, porque un pueblo dividido, como dice la Biblia, no prosperará. Porque si Satanás se divide, no prospera. Satanás no se divide, pero Satanás sabe que dividiendo, él gana terreno. Él sabe que si logra dividirnos, por eso ustedes que son líderes acá en esta iglesia y están creciendo en la sana doctrina, apréndanla bien. Porque en la iglesia van a llegar gente para dividir, en todas. O sea, es que no hay iglesia que yo conozca que no sea eso. Entonces usted tiene que tener mucho discernimiento para darse cuenta cuándo es el diablo, y nosotros los líderes son los que tenemos responsabilidad de parar eso. Porque usted cree que una persona que divide
una persona que está influenciada por Satanás va a hablar al pastor. Él sabe que el pastor inmediatamente lo va a identificar. Él le va a hablar primero a usted, Al rebaño. al rebaño, él le va a hablar primero a la oveja. ¿Cómo empezó este señor? Hablándole a líderes, murmurando, sembrando cizaña. A mí me cogió una vez y me intentó sembrar. Ahí me cogió varias veces. Wow, es tremendo. Me hablaba contra el pastor y yo era copastor. Y yo, wow. Y yo le decía, pastor, cuidado, ese hermano, cuidado, ese hermano. Y lo iban a poner a él. Yo le dije, no lo pongan, cuidado. El diablo va a empezar a hablarles a las personas. Entonces cuando ustedes ya son creyentes fuertes, entonces usted le va a decir, ¿usted tiene algún problema con la iglesia y tiene algún problema con la forma en que Dios está haciendo las cosas acá? Hable con el pastor, pero no me lo diga a mí. Hable con el pastor, no me lo diga a mí. Y no esté diciendo esas cosas y murmurando esas cosas con otras personas. Nosotros somos los que tenemos que pararlos. Así es. Nosotros somos, porque él le va a hablar, y no falta el que va a escuchar, ¡ay! Y esos Aleluya. inmediatamente oyen y lo cogen, porque el diablo sabe a quién le entra y a quién le habla. El trigo quiere sembrar cizaña. Entonces, hermanos, vamos a estar muy fuertes. Yo no sé, yo sabe por qué estamos los que estamos. Así es. Porque esta palabra nosotros tenemos que agarrarla y ser Amén. bien, Amén. bien. Nosotros somos los encargados de cuidar la iglesia. Amén. Porque nosotros somos los que Somos ponemos la vallado. iglesia. Sí, nosotros somos la iglesia. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta preciosa palabra, Señor. Padre, seguimos hablando para la otra semana sobre la armadura de Dios, pero Señor, esta palabra ha sido preciosa, Dios, y tú nos abres los ojos, Señor. Entendemos que la palabra de Dios es cristocéntrica. Entendemos que tú eres un Dios de balance, un Dios balanceado, un Dios santo. Entendemos que la verdad de Dios es absoluta, es totalmente absoluta. Tú no dices nada porque quieras dañarnos, sino que todo lo que tú nos mandas y nos dices y nos hablas es porque tú quieres llenarnos, porque tú quieres cuidarnos, porque tú amas a tus hijos. Nosotros somos la iglesia, Señor. Nosotros estamos frente a Satanás, impidiendo que Satanás destruya esta tierra. Tú eres la sal de tu casa. Tú eres la sal de tu casa. Tú eres la sal de la iglesia. Tú eres la sal de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra. Esta tierra no ha sido destruida porque tú estás acá. Dígalo, esta tierra no ha sido destruida porque yo estoy acá. Porque yo soy justo y recto delante de Dios. Soy su hijo. Soy su hijo. Soy aceptado en el amado. Conozco la palabra de verdad. La recibo en mi corazón. Y creo que esta palabra me llevará a cumplir el propósito de Dios para mi vida. Amén. Dale un aplauso al Señor. Hay una unción muy especial cuando estamos hablando de esta palabra. Yo pienso que esta palabra es necesaria para todas las iglesias. Y yo oro por lo que usted que está viendo por internet, esta palabra lo haya tocado y le haya hablado, porque estamos viviendo tiempos difíciles de mucha mentira en el mundo. Y los cristianos están siendo engañados porque son cristianos light, cristianos muy superficiales. Lo que nos enseñan en las iglesias ahora es un versiculito ahí por encima para que usted salga medio lleno, como que le dan un bocadillo, para que usted salga y aguante toda la semana con ese bocadillo en el estómago. Le endulzan la boca, pero no le están llenando su alma y su corazón. Usted tiene que llenarse de la Biblia. Todos los días lea la Biblia, todos los días léase la Biblia en un año. En un año, son 2 o 3, son como 4 capítulos diarios del libro de la Biblia. Y usted verá la diferencia. Cuando usted ya lee toda la Biblia, el Espíritu Santo va a traer palabras que usted dice, uy, como yo nunca me aprendí esto, pero el Espíritu Santo las trae. O sea, yo leí eso en algún lado, yo vi eso en algún lado, y a mí me pasa eso, dice el Espíritu Santo. A todos los que nos están viendo, Dios los bendiga. Esta semana sea una semana de bendición, que los que en este momento tienen necesidad de empleo, el Señor les provea. Amén. Los que están enfermos, que Dios les provea, les sane. Amén. Declaramos sanidad para Hani en el nombre de Jesús. Amén. Padre, declaramos sanidad para la familia de María, Señor, su hija, su nieta.
su familia, en el nombre de Jesucristo. Igual para Verónica y su familia, les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Que el Señor les levante, que el Señor les provea, que el Señor les llene, que el Señor toque a sus hijos, que sean siervos de Dios todos en esa casa, y que Dios la use a ella, porque el Señor ama, el Señor te ama. El Señor te ama, el Señor tiene un amor grande por tu vida. El Señor ha cuidado tu vida, Verónica. Ha cuidado tu vida. La ha cuidado, la ha cuidado, la ha cuidado día a día. Día a día te ha protegido. Él sabe por lo que pasas. Él sabe lo que sientes. Él sabe tu lucha, pero no estás sola. No estás sola y yo te conforto hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Igual para la vida de Harley. Padre, bendice su vida, Señor. Padre, oramos por la célula en la casa de Harley. Padre, que lleguen muchas personas de ese barrio. Declaramos que muchas personas de ese barrio llegarán a ese grupo, Señor. Y también declaramos que tú levantarás maestros en esa casa. Porque ya estamos viendo maestros en esa casa, Señor. Pastores, evangelistas, profetas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, para Patricia y sus hijos, todos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y falta algo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, pastora. Happy birthday to you. Muchas bendiciones. Aquí nos quedamos comiendo todo.